Bienvenidos de nuevo al curso La actualidad de la tragedia. En esta segunda clase sí entraremos en la temática prometida. Vamos a ver lo que las tragedias griegas nos pueden decir hoy en día. Vamos al capítulo 2. Hoy quiero hablaros de la única tragedia preservada, la Oresteia de Esquilo. Una trilogía que decir que hay 3 tragedias que cuentan la misma historia, una misma trama. Y esta historia es una historia de venganza de sangre, pero también trata de una transformación del concepto de la justicia. Pero para llevar a cabo esta transformación se necesita de la desmesura o el error del hombre, lo que en la Grecia antigua se conocía con el término hibris. Y en este tutorial vamos a ver cómo esta hibris es necesario para crear un conflicto y originar un cierto desarrollo y una transformación en una concepción. Y específicamente hablemos de la concepción de justicia. Y la Oresteia nos hace reflexionar sobre la vigente petición social de una reforma penal, en la cual el delincuente tiene que sufrir más o igual que su víctima. Y no hace falta leer los periódicos para enterarnos de la crueldad, locura y desesperación humana. En Holanda está el famoso caso de Anna Faber. No sé si ha llegado aquí a las noticias, pero Anna Faber fue violada, asesinada y violada de nuevo. O el de Haden, recientemente también salió en el periódico. Un niño de 8 años cerrado en una caja con piedras encima durante varias semanas por sus padres. Anna ya no está y Haden seguirá marcado por el resto de su vida. Y claro, ¿qué pasa con los culpables? Los padres de Haden recibirán apenas 5 años y el de Anna, pues apenas 25. Y nos preguntamos, ¿es esto justicia para las víctimas y los sobrevivientes? Y a través de la Oresteia podemos reflexionar desde una otra perspectiva sobre esta cuestión de la necesidad de la venganza. Primero, os voy a explicar brevemente el contenido de cada tragedia, que luego al final de la clase os voy a indicar qué textos fragmentos tienen que leer para comprender toda esta información teórica que estoy dando. La primera tragedia, salto una página, luego vemos, la primera tragedia es la tragedia de Agamenón, que trata de la difícil decisión de Agamenón de sacrificar a su hija. En la tercera clase de este curso vamos a especificar mucho en esta decisión de Agamenón, que es todo un tutorial aparte. Pero trata pues, de esta decisión de Agamenón, de la venganza de sangre de Clitemnestra, su mujer, y al final la muerte de Agamenón. Las Coéforas, la segunda tragedia, trata de la decisión de Orestes de vengar a su padre matando a su madre. Y luego hay una persecución de las diosas vengadoras de vertir sangre. Y la última, que a mí me parece la tragedia más hermosa de estas 3, se llama las Eumenides y trata del juicio de Orestes y de la transformación de esta justicia de la venganza. Vuelvo a una página anterior porque aquí quiero insistir un poquito en esta idea que también ya he explicado en la primera clase introductoria que trataba sobre la función de las tragedias, y he dicho allá que sobre todo Esquilo profundiza muchísimo en esta función metafísica o esta función filosófica de las tragedias, en la cual el escritor de las tragedias, el poeta, pregunta por el sufrimiento del ser humano, quiere una respuesta de las desgracias, de la infortuna, quiere saber por qué el hombre sufre. Y esta búsqueda del por qué lleva una cierta concepción del funcionamiento cósmico, el funcionamiento de los dioses, de todo este mundo que constituye también las tragedias griegas, porque las tragedias griegas
tratan de situaciones concretas, humanas, pero siempre hay unos dioses, un destino que interviene en la acción, que mueve la acción, que convence al hombre de actuar diferentemente. Y esta tensión entre lo divino y lo humano es lo que crea la magnitud o la belleza o el interés filosófico también de las tragedias griegas. Y Esquilo específicamente crea en esta justicia superior. Creía que el sufrimiento humano tenía un sentido en una dimensión que aunque el hombre no entendía el porqué, desde los ojos, desde la perspectiva divina o desde los ojos de Zeus, con el pensamiento de Esquilo, es el dios superior, sí tiene un sentido. Porque el hombre sufre porque ha cometido un error, ha sido víctima de la locura divina que le ha incitado a actuar desmesuradamente. Y estos actos de hibris, el término griego, siempre y necesariamente llevan a la autodestrucción de la gente, digamos, a la muerte del personaje o a un sufrimiento muy largo. Pero después de este sufrimiento, el personaje adquiere un conocimiento más profundo de la totalidad del cosmos. En el pensamiento de Esquilo, el sufrimiento tiene una función del conocimiento. A través del sufrimiento, el personaje o el héroe comprende más del cosmos. Y esto en griego se llama con el término que define el arte trágico, el pathos matos. Los personajes aprenden a través del sufrimiento. Vamos a paso rápido, perdona. Vamos a insistir un segundo más en la necesidad de esta hibris como un impulso positivo para el desarrollo del individuo como del cosmos. Es un impulso positivo, esta desmesura del hombre, estos actos de locura, para que se crea un conflicto, para que se profundiza en el conflicto y para que al final hay una comprensión más completa de la realidad. Primero quiero leer una posible definición de esta hibris, el término griego que estamos trabajando hoy. La desmesura. Leo con vosotros. Es el intento del hombre de transgredir los límites impuestos por el destino y por los dioses a los hombres, y suele ser generado por pasiones violentas de origen divino. Late. Y vemos que la hibris y la ate son términos que están unidos, funcionan conjuntamente, porque es la ate que inspira al hombre o que seduce al hombre a cometer actos desmesurados, actos inconscientes, actos tontos, actos que el personaje hace lo que no tiene que hacer y tú como espectador ves, no lo hagas, pero sin embargo está ensegado, está embriagado por esta ate. Leemos aquí la definición. La ate es la furia divina que se apodera de la mente del hombre y la embriaga con un orgullo excesivo que promueve la acción irracional, terminando en la ruina y la autodestrucción de la gente. Vemos acá este funcionamiento de la justicia en el pensamiento de Esquilo. Vemos acá mi nombre, Moira. De este término voy a hablar en otra clase, en la cuarta clase. Voy a especificar un poco más en el significado, pero de momento traducimos Moira por destino. Es un destino no totalmente cerrado, no totalmente determinado, porque es un destino que otorga a cada ser humano su justa medida, su función, su parte. Pero el hombre es libre, por eso no es un destino absoluto y determinado, porque también ofrece un espacio del error al hombre. Ofrece, y no solamente ofrece,
promueve la desmesura enviando esta locura divina para que el hombre actúa contra su recta razón, digamos en una situación de borrachera literalmente. Y en esta locura pues el hombre comete el error, sufre, pero hay un momento de pathos matos, como vemos acá. Pathos matos, que es así la definición más antigua y clásica que existe del funcionamiento, del proceso del drama trágico. El hombre aprende mathos a través del sufrimiento, pathos. Aprende sus errores y gracias a este aprendizaje es capaz de ajustarse o afinarse o entonarse, bueno, los términos que quieren utilizar, de nuevo a esta justicia superior. Y gracias a ello hay un desarrollo del cosmos. Y este desarrollo siempre se tiene que entender de una comprensión mayor de la totalidad de las cosas. Volvemos a la trama de esta obra, esta trilogía. Hasta ahora he explicado los términos importantes para entender la trilogía y ahora entramos de nuevo en la trama, en la historia. Primero hay que mencionar que los tres personajes claves, que es Agamenón, Clitemnestra y Orestes, el hijo de estos dos, están atrapados en lo que se llama, o lo que se puede decir, la cadena de la venganza de sangre. Y esto es hereditario. Toda la familia de Agamenón, toda la estirpe de los Átridas, que es el padre de Agamenón, está encadenado en este sistema cerrado de venganza de sangre y de culpa. Entonces parece que no pueden hacer otra cosa más que siempre seguir esta infinitud de tú me has matado, entonces mi hijo te va a vengar. Pero hay un momento clave en lo cual Orestes hace otra cosa. Sí, es cierto que mata a su madre para vengar a su padre, porque su madre mató a su padre. Estas flechas son de la hibris, ¿no? Este acto desmesurado, imprudente de matar a un familiar. Orestes también mata a Clitemnestra, pero pide perdón, pide una absolución por sus actos. No quiere que le pase el mismo destino, no quiere ser perseguido por las Erinías, las vengadoras de sangre, para que Orestes al final también encuentre este destino de muerte. Esto hasta ahora. Tenemos que buscar en otro nivel de la historia, porque como os he dicho antes, en el pensamiento de Esquilo los hombres nunca actúan por su propia voluntad únicamente. Siempre hay una intervención divina, pero nunca una determinación divina. Hay una comotivación de la voluntad. Hay factores personales que motivan al héroe de actuar como actúa, pero también siempre hay factores que el hombre no domina, que es la causa divina. Y aquí se trata de la voluntad de Zeus, en el caso de Orestes, porque el dios Zeus al principio, de principio mítico, digamos, el Zeus era un dios violento que se basaba en esta justicia de acción-reacción. Tú me haces, yo te hago, tú me pegas, yo te pego de vuelta. Una justicia que no conoce la reflexión, una justicia basada en la venganza de sangre. Pero él ha aprendido el pathos matos a través de sus errores y quiere instaurar una justicia más democrática, una justicia más capaz de la reflexión. Pero los dioses son perfectos, son acabados y no pueden causar estos cambios tan profundos en conceptos como la justicia. Necesita el error del hombre.
y sobre todo se necesita esta pregunta clave de Orestes. Necesita la pregunta de Orestes del perdón, de la absolución. ¿Y por qué? Porque gracias a esta pregunta el conflicto se abre, porque se ve que esta pregunta causa un conflicto muy claro con la justicia del pasado, con la justicia de las iranías, con la justicia irreflexiva de la venganza. Y gracias a eso pues se puede reflexionar sobre un nuevo modo de justicia que está en contra y que está en tensión con la justicia del pasado. Y se puede transformar las diferentes perspectivas porque se explicita. Y esto es gracias a la pregunta de Orestes. Vamos a ver cómo surge o cómo ocurre esta transformación de la justicia. Entonces, hay una situación en la trilogía, que es en la segunda trilogía de Coéuforas, que Orestes se presenta, una vez matado a su padre, se presenta como suplicante en Delfos. Y allí pregunta a Apolo, que en cierto sentido es un agente ayudante de Zeus, que Zeus quiere todo esto, quiere este cambio de justicia, pero necesita al hombre, a la concreción de Orestes para llevar a cabo este cambio. Pues Apolo le predice, cuando se le presenta Orestes como suplicante, le predice que tiene que ir a Atenas y que allí la diosa Atena instaurará un juicio en el cual el pueblo son los jueces y no los dioses. Y así sucede, y esto es en la última tragedia, los Eumenides, y el juicio hecho por ciudadanos vota en favor de la absolución de Orestes. Ahí parece final feliz, pero no. Y entonces empieza, que ocupa casi toda la tragedia, una parte preciosa, que trata de cómo las irinias, las dioses antiguas, ¿no?, de esta venganza de sangre, están furiosas y ofendidas, porque ellos quieren que Orestes sea castigado. Y la dea Atenas empieza a dialogar con ellas, y esto toma páginas y páginas y páginas. Este diálogo es larguísimo, en el cual Atenas intenta convencerlas y explicarlas con razones que estas deidades antiguas de venganza de sangre tienen que aceptar su nuevo hogar como protectoras de la justicia, esta nueva justicia democrática. Entonces, ¿qué es lo que hace Atena? Atena no borra el conflicto así, diciendo, pues ya, estáis viejas, ya no sirvéis, vuestros valores son antiguos, solamente vamos con los nuevos valores democráticos. No, lo que hace Atena dice, no, vuestros valores antiguos, basados en esta justicia divina de la venganza de sangre, tienen valor y tienen que servir como protectoras de esta nueva justicia. Y a través de esta comprensión luego que tienen las Irinias, estas Irinias se transforman en las Eumenides, que se puede traducir por las deidades buenas o las deidades benévolas, que protegen esta nueva justicia. Y estos cambios también reflejan estos cambios de la Atena del siglo V, y se nota esto mucho por la utilización de Esquilo del hecho o el vocablo areópago, porque el areópago, googleanlo mejor, pero el areópago era una institución importantísima de la aristocracia. Pero Esquilo, utilizando estos elementos de la realidad política, pues hace como una referencia sutil a que este cambio también está pasando en la realidad en Atenas. Bueno, resumiendo, gracias al error, a la hibris, a la desmesura de Orestes, se puede transformar esta justicia retributiva de la venganza a una justicia más abierta, más democrática, que se puede llamar un cambio de una justicia basada en leyes divinas que no se pueden cambiar, que son universales y eternas, a unas leyes nomos de los humanos que son reflexivos y tienen que reflexionar sobre los valores implicados, sobre toda la situación del delincuente o no delincuente, el acusado,
digamos, no pueden simplemente actuar a través de unas leyes irreflexivas y divinas. Y esto gracias al error, gracias a la hibris. Entonces, con esto cierro. Importantísimo de esta clase recordar que la desmesura y el error del hombre no solamente son negativos en el sentido que hay una consecuencia directa del sufrimiento, sino que en el pensamiento de Esquilo este sufrimiento tiene una función superior de una comprensión mayor del cosmos y encima también puede generar unas transformaciones en ciertas concepciones de la realidad. Os invito a las lecturas que encuentran en el sílabus y he seleccionado unos fragmentos de textos que tratan de la tragedia de Agamenón. Ahí verán cómo Clitemnestra asesina a su marido. El segundo recoge toda esta huida de Orestes, de las Sireneas y su pregunta de perdón. Y el tercer fragmento recoge esta conversación, este diálogo largo de Atenas con las Irenías. Y al final también pueden encontrar online mi tesis doctoral en lo cual profundizo un poquito más en esta temática. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y antes de acabar la clase os quiero dar unas preguntas de reflexión que pueden repasar luego en casa a ver si han comprendido todo esto, lo que se ha dicho hoy. Gracias y hasta la siguiente clase en la cual vamos a hablar más de la decisión de Agamenón desde una perspectiva del tema del liderazgo, que es un fragmento de texto de la primera tragedia. Gracias y hasta pronto.